Hola amigos, miren nada más que interesante ejercicio tenemos por aquí. Vamos a solucionarlo. Tenemos por aquí que encontrar el área sombreada de este rectángulo. Tenemos un semicírculo de diámetro 10. Por aquí tenemos unas líneas que nos indican que desde aquí hasta acá es del mismo tamaño que desde aquí hasta acá. Y también que este pedacito de aquí es también del mismo tamaño que esto de aquí. Perfecto. Entonces, podemos decir que este lado del rectángulo se llama X. Y por supuesto, esto va a ser X y esto también. Es decir, la base del rectángulo va a ser 2 veces X. Fenomenal. Vamos a borrar por un momento el área sombreada y luego lo vamos a devolver. Ahora lo que vamos a hacer es trazar una línea desde el centro del semicírculo hasta este punto de aquí, que es vértice del rectángulo, pero también es parte del perímetro del semicírculo. Fíjense, trazamos esta línea que es el radio del semicírculo que mide 5, ¿no? Porque su diámetro es 10 y la mitad sería 5. Perfecto. Ahora vamos a trazar otra línea desde este mismo centro hasta esta parte de aquí, que también es vértice y también es perímetro. Entonces trazamos la línea y esto también va a ser 5. Fenomenal. Y ponga mucha atención que esto de aquí, si completamos la figura, se nos vuelve un cuadrado. Vamos a trazar una línea paralela a esta desde este punto de aquí hacia acá. Y luego trazamos una línea paralela a esta desde aquí hacia acá. Y fíjense, se nos forma un cuadrado del lado 5. Magnífico. ¿Y qué pasa con este cuadrado? Que podemos sacar pues su diagonal. Y es la misma diagonal que la del rectángulo. Fíjense, vamos a trazar la diagonal de ambas figuras, ¿no? ¿Y cómo encontramos esta diagonal? Bueno, pues por aquí se nos van a formar 90 grados porque esto de aquí es un cuadrado, ¿no? En lo que está en rojo. Entonces podemos decir que esta diagonal es, utilizando Pitágoras, la hipotenusa, que vendría a ser la diagonal. Hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de un lado al cuadrado más el otro lado también al cuadrado. La hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de este lado al cuadrado más este lado al cuadrado. Es decir, de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. La hipotenusa va a ser igual entonces a la raíz de 5 al cuadrado es 25. Más 5 al cuadrado, que también es 25, es 2 veces 25. ¿Por qué lo escribo así? Para poder sacar la raíz cuadrada exacta de 25, que es 5. Y dentro nos queda el 2, dentro de la raíz. Magnífico. Tenemos ya por aquí la hipotenusa, que vendría a ser el diámetro, es decir, esta parte va a ser 5 raíz cuadrada de 5. Muy bien, pero también podemos encontrar esta misma hipotenusa o esta misma diagonal utilizando Pitágoras, pero en otro triángulo, en este triángulo de aquí que estoy remarcando, ¿sí? Que tiene aquí 90 grados porque es el ángulo del rectángulo, ¿no? Entonces vamos a utilizar Pitágoras aquí también. Podemos decir que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de un lado al cuadrado. Vamos a decir que es este lado que mide X, un lado al cuadrado, más el otro lado que es 2X. 2X al cuadrado. Esto también al cuadrado, ¿no? Nos queda que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada. Epa, esa raíz, qué horrible. Vamos a escribirla bien. Muy bien. Entonces la raíz cuadrada de X al cuadrado más 2X al cuadrado es 4X cuadrado. Tenemos que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 5X cuadrado. Podemos sacar la raíz cuadrada de X al cuadrado. Nos queda entonces X multiplicado por la raíz cuadrada de 5. Fenomenal. Tenemos por aquí ya la hipotenusa, que es la misma hipotenusa que tenemos por acá. Así que podemos igualar. Podemos decir 5 raíz cuadrada de 2 va a ser igual a X raíz cuadrada de 5. Y vamos a despejar X. Entonces nos queda 5 raíz cuadrada de 2 sobre la raíz cuadrada de 5. Y esto va a ser igual a X. Magnífico. Ya tenemos el valor de X. Y con esto ya podemos encontrar la solución de nuestro ejercicio, el área sombreada del rectángulo. Entonces sabemos que el área sombreada del rectángulo va a ser base por altura, ¿sí? Base por altura. Muy bien. ¿Cuál es la base? Va a ser 2 veces X. Es 2 veces esto de aquí. 2 veces raíz cuadrada de 2 multiplicado por 5 y sobre raíz cuadrada de 5. Lo puse en desorden, ¿no? Era primero el 5 y luego la raíz cuadrada de 2.
pero como se está multiplicando no pasa nada, ¿no? Multiplicado por la altura vendría a ser x, que mide esto de aquí. 5 raíz cuadrada de 2 sobre raíz cuadrada de 5. Y esta, señores y señoritas, es el área sombreada. Vamos a reducir este resultado. Por aquí tenemos raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5 es 5. Entonces en el denominador nos queda 5. En el numerador nos queda 2 multiplicado raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es 2. Entonces por 2 y por 5 por 5 es 25. Sacamos la quinta de aquí 1 y la quinta de 25 es 5. ¿Y qué nos ha quedado? Señores y señoritas, el área sombreada es 2 por 2, 4 y por 5, 20 unidades cuadradas. Impresionante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.